Well, hello. Dado que no pude ir el otro día por estar enferma, nos quedó este tema ahí en el tintero. Así que bueno, estoy haciendo este par de videitos para ayudarlos un poquitito a entender un poco mejor este tema. Lo primero que teníamos en la lesson number 4 de Simple Past era el verbo to be, ¿sí? Verbo con el cual nosotros ya habíamos estado trabajando, pero solamente en su forma presente. Esta vez lo vamos a ver en su modo pasado, ¿ok? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el verbo to be en pasado se va a dividir en lugar de 3 conjugaciones, como era el caso del presente, se va a dividir en 2 conjugaciones nada más, que son was y were, ¿sí? En el primer caso nos encontramos con el primer grupo, el de los sujetos I, he, she or it, y la forma que va a tomar el verbo to be en este caso es was, ¿ok? Fíjense lo siguiente, ¿se acuerdan que cuando vimos el verbo to be en present form, vimos que el sujeto I formaba su propio grupo, hacía rancho aparte, digamos, y tenía su propia conjugación verbal? En el caso del presente simple con todo el resto de los verbos, habíamos visto que el pronombre personal I pasaba a formar parte del grupo we, you or they. Sin embargo, acá, en el caso del verbo to be en simple past, pasa a formar parte del grupo he, she o it. Hago esta aclaración para que la tengan bien en cuenta porque a veces es difícil recordar esta cuestión, este I que anda paseando por distintos lugares, digamos, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo con el pronombre personal she. She was born in 1989. Ella nació en 1989, ¿sí? Una aclaración con respecto a la forma de decir los años en inglés. En la mayoría de los casos simplemente los vamos a dividir en 2, entonces vamos a decir 1989, que es lo mismo que decir 1989, digamos. Esto va a ser así para todos los años, excepto para el año 2000 al 2009 inclusive. En ese caso no es que vamos a decir 2001, sino que vamos a tener que utilizar la forma completa del número, 2000 o 2001. O también puedo decir 2001, ¿sí? Cuando quiero usar el año 1, 2, 3, 4 detrás del 2000, puedo utilizar un and ahí en el medio o no. Las dos maneras están aceptadas y las dos maneras están bien, ¿ok? A partir del 2010 en adelante volvemos a empezar a dividir en 2 y vamos a empezar a decir 2010, 2011, 2012. For example, we are now in the year 2023, ¿ok? Bien. Vayamos al segundo grupo, el de los pronombres we, you or they. En este caso, la forma que va a tomar el verbo to be en pasado va a ser la de were, ¿ok? They were at university yesterday, ¿sí? Bien. ¿Qué va a pasar en el caso de la negación? Tal como lo vimos en la forma presente, lo que tiene el verbo to be al ser el más irregular y el más especial de todos los verbos es que nos permite pegarle la partícula de negación inmediatamente después. Por eso es que en el caso del primer grupo de pronombres vamos a decir I, he, she or it was not, o bien la forma reducida wasn't. ¿Ok? Recuerden que las dos formas son correctas, a los efectos del parcial pueden utilizar formas cortas o formas largas, pero recuerden que siempre es más formal utilizar la forma larga y más informal utilizar las formas reducidas. Siempre en cuanto a lo escrito, en cuanto al oral no, la verdad es lo mismo. I wasn't at home last night, por ejemplo, tenemos ahí a modo de ejemplo en el primer grupo. ¿Qué va a pasar en el caso del segundo grupo, el de we, you or they? Vamos a utilizar el were seguido de la partícula de negación not, o bien weren't, ¿ok? La reducción. For example, you weren't helpful. No fuiste de ayuda, ¿ok? ¿Qué pasa en el caso de las interrogaciones? En el caso de las interrogaciones,
Lo que vemos siempre en inglés y en las interrogaciones. Nosotros en inglés no podemos arrancar directamente por el pronombre, sino que vamos a tener algún elemento que esté funcionando como auxiliar colocado delante de los pronombres. En el caso del verbo to be, como ya dijimos que era el más especial e irregular de todos los verbos, funciona en sí mismo como un auxiliar. Por ese motivo es que lo podemos mandar directamente delante del sujeto y después, bueno, lo que venga. Was I, he, she or it? Y lo que viene después. For example, was she in the park? En el caso del segundo grupo, were we, you or they? And something else. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo con you. Were you at home? ¿Ok? Bien. So far, so good. This is verb to be in the past. ¿Sí? No hay muchas diferencias con lo que ya habíamos explicado. En términos de la función, bueno, la función es la misma, es simplemente para indicar el lugar en donde se encontraba el sujeto o bien para indicar una característica pasada de ese sujeto. Es decir, que siempre lo que vamos a encontrar después del verbo to be va a ser un complemento del sujeto. Es lo mismo que lo que ya habíamos visto en presente, pero en pasado, ¿sí? Ahora, fíjense que en la Lesson 4, debajo de la tablita que ustedes tenían que completar con la forma correcta del verb to be, que imagino que ya lo pueden ir haciendo con esta explicación mirando este videíto, tienen un ejercicio en el cual tienen que completar con la forma correcta del verbo to be en pasado, en afirmativo o en negativo. ¿Por qué? Porque ahí tienen varios ejemplos, algunos se van a dar cuenta que están en modo interrogativo, y hay otros que son simplemente statements, oraciones. Y yo no les indico entre paréntesis si ustedes lo tienen que poner en negativo o en afirmativo. Ustedes se tienen que dar cuenta por el contexto. Por eso es que en algunos casos hay más de una oración, aunque en una no tengan nada para completar. Pero esa segunda oración está justamente para explicar un poquitito el contexto y que ustedes se den cuenta si la tienen que hacer afirmativa o negativa. ¿Ok? Ahora bien, dentro de ese ejercicio se van a encontrar con un tipo de verbo que nosotros todavía no hemos visto, que es el verbo haber. Entonces quiero explicar una cosita más, porque el verbo haber en sí es un verbo hipercomún, no solamente en inglés, también en castellano e imagino que en otros idiomas también. O sea, el hecho de indicar que hay algo o que existe algo en un determinado lugar, bueno, es muy, muy importante y lo decimos todo el tiempo. Entonces me interesa que ustedes tengan, aunque sea una idea básica de cómo funciona este verbo, ¿sí? Como les decía, lo vemos un poquito aparte del resto porque es un verbo medio especial, es un verbo compuesto. Se compone de este there que tenemos ahí adelante y luego la forma correcta del verbo to be. Este there to be puede utilizarse en presente, en pasado, en futuro. Nosotros los estamos viendo hoy asociado a la clase de pasado, pero bueno, vamos a ver también cómo funciona en el presente. El tema es saber cómo elegir la conjugación correcta de ese verb to be, si va a ser was o va a ser were, for example, or is or are, si se trata del presente, ¿sí? Bueno, esto va a tener que ver con el sujeto de la oración. El tema es que nosotros hasta acá vimos que tanto en afirmaciones como en negaciones siempre tenemos primero el sujeto y luego el verbo. Bueno, en el caso del verbo to be, del verbo haber, quiero decir, primero nos vamos a encontrar con el verbo e inmediatamente después, pegadito, nos vamos a encontrar con un sustantivo. Ese sustantivo es el sujeto de nuestra oración con el verbo haber. Lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces respecto de los sustantivos es que todos los sustantivos en inglés se dividen en dos grandes categorías. Por un lado tenemos los countable nouns o sustantivos contables y los uncountable nouns o sustantivos no contables. ¿Qué es esto? Los countable nouns, dice, son todos los que pueden ser contados, can be counted. O sea, yo puedo utilizar los números cardinales, 1, 2, 3, 4, para cuantificar la cantidad de cosas que tengo. Por ejemplo, 1 apple, 2 apples, 3 apples.
or 1 table, 2 tables, 3 tables. ¿Ok? Simplemente poniendo el 1, 2, 3, 4 delante de ese sustantivo ya lo puedo cuantificar. Por eso es que se llama sustantivo contable. En el caso de los uncountable nouns, it says cannot be counted. Maybe because they are liquids or powders, or they are too small things or too big things. ¿Ok? De acuerdo con la característica misma del sustantivo, porque es un líquido o un polvo, es demasiado grande o es demasiado pequeño, no lo puedo cuantificar simplemente poniendo un 1, 2 o 3 adelante, sino que voy a tener que apelar a un cuantificador, que puede ser una unidad de medida o una cosa que me permita contarlo. For example, en el caso de rice, arroz, yo puedo decir a kilo of rice. En ese caso, lo que estoy haciendo es medir al arroz, porque es demasiado pequeño, digamos, en una unidad de medida de peso, ¿sí? En el caso del agua, que es un líquido, yo puedo decir a liter of water. Nuevamente estoy utilizando una unidad de medida. O bien yo podría decir a bottle of water. En ese caso, mi unidad de medida pasa a ser la botella, pero el líquido que contiene en sí sigue siendo no contable. ¿Se entiende? O bien, por ejemplo, tenemos el caso de la palabra fruta. Este tema de sustantivos contables y no contables a veces es un poco difícil y se le asigna mucho más tiempo en un curso normal de inglés, porque hay ciertas diferencias con respecto al castellano. Hay cosas que quizás para nosotros son contables y en inglés no lo son, ¿sí? Tal es el caso de la palabra fruta, ¿sí? Cuando hablamos de fruit and vegetables, frutas y vegetales, no decimos fruits con S. Si yo quiero decir que en la mesa hay una manzana y una naranja, quiero indicar que hay 2 frutas. En castellano sí digo 2 frutas, pero en inglés voy a tener que hablar de 2 pieces of fruit, ¿ok? No puedo hablar de 2 fruits. ¿Por qué? Porque es un sustantivo no contable. Entonces no tiene plural, digamos, ¿sí? Le tengo que agregar la unidad de medida delante. Esta es una diferencia bastante grande entre el inglés y el castellano en ese sentido, ¿sí? Nosotros no nos vamos a meter puntualmente con la diferenciación entre sustantivos contables y no contables. No va a ser parte del examen en sí un ejercicio puntual en categorizar sustantivos ni mucho menos. Pero es necesario que tengan esto en cuenta para entender cómo funciona el verbo haber, ¿sí? Por eso es que en la siguiente slide tenemos cómo funciona el verbo haber en su modo afirmativo. Como bien dijimos, el verbo haber se compone de la palabrita there y luego de la forma correcta del verbo to be, que puede estar en presente o en pasado, ¿sí? Si yo quiero hablar de algo que existe o que hay hoy en día, lo voy a usar con there is or there are, ¿sí? Dependiendo ahora de lo que vamos a ver. Si lo voy a utilizar en pasado, voy a utilizar el there was o el there were, ¿ok? ¿Cuándo voy a utilizar el there is o el there was, dependiendo si es presente o es pasado? Cuando inmediatamente después, a modo de sujeto, yo tenga un sustantivo no contable, es decir, alguno de aquellos sustantivos que dijimos no se pueden cuantificar con 1, 2, 3 o 4, ya sea por las características que explicamos recién, o bien porque se trate de un sustantivo abstracto, es decir, de aquellos sustantivos que son los nombres de las ideas, de los conceptos, ¿ok? O bien cuando se trate de un sustantivo contable pero en singular, es decir, cuando haya uno solito de algo. Y ahí al lado yo puse 2 ejemplos. For example, there was freedom but only for rich white people. Well, in the past, no puse in the past, pero bueno, ¿qué estoy diciendo ahí? Había libertad, pero solo para la gente rica y blanca, ¿ok? En ese caso, freedom, que está ahí marcado, es un sustantivo no contable, ¿sí? Es un sustantivo abstracto, de hecho, ¿ok? Y tengo otro ejemplo con un sustantivo contable, pero en singular. There was an apple in the fridge.
An apple sería el sustantivo contable, pero hay uno solo. Por eso es que voy a utilizar esta primera forma, ¿sí? La de there was. ¿Cuándo voy a usar la segunda forma? Cuando yo necesite referirme a plural countable nouns. En ese caso sí vamos a utilizar there are or there were, dependiendo si estoy hablando en presente o en pasado, más el sustantivo contable pero plural. For example, there were 5 apples in the fridge. ¿Ok? Bien. ¿Qué va a pasar en el caso de la negación? Bueno, lo mismo que venimos diciendo hasta acá. Tengo un verbo to be, la negación se carga sobre el propio verbo to be. Por eso es que yo puedo decir there is not o there isn't en presente, o bien there was not or there wasn't en pasado, teniendo en cuenta exactamente lo mismo que expliqué recién. Voy a usar esta primera forma o esta primera conjugación cuando inmediatamente después tenga un sustantivo no contable o bien un sustantivo contable en singular. There wasn't freedom for black people in the past. ¿Ok? Ahí tengo un sustantivo no contable, freedom. O cuando voy a usar el segundo grupo, el de there are not o there aren't en presente, o there were not o there weren't en pasado. There weren't, bueno, me olvidé de terminar, me acabo de dar cuenta, pero van 16 minutos de video, así que no lo voy a deshacer. Un ejemplo con plural, ¿sí? Pero bueno, no importa. Vayamos a la última. Bueno, no está funcionando. Bueno, si quiero armar una interrogación, se los digo. Si quiero armar una interrogación, ¿qué voy a tener que hacer? De acuerdo a la lógica que venimos viendo siempre, lo que voy a tener que hacer es poner el verbo to be delante del there y luego voy a tener el sustantivo, ya sea contable o no contable. La misma categorización que hicimos recién, por ejemplo, was there any freedom for black people in the past? Y ahí armo mi interrogación, ¿ok? Dentro del ejercicio ustedes tienen solamente formato statement, o sea que van a elegir entre la opción afirmativa o negativa, ¿sí? No tienen para hacer interrogación. Probablemente en el parcial tampoco parezca esto de la interrogación, pero me interesa que ustedes mínimamente tengan una idea de cómo se formula este verbo haber y cómo funciona, ¿ok? Bueno, espero que para esta primera parte de la clase, con este videíto de 18 minutitos, lo puedan ver. Igualmente yo les voy a mandar las respuestas después de todos los ejercicios como para que ustedes cotejen a ver si con la explicación y todo lo entendieron bien. Y en el primer momento de la próxima clase, bueno, hacemos una apuesta en común y vemos si tuvieron dudas o algo para preguntar, ¿ok? Well.